Buenas noches, jóvenes. Inicio hablando un poco bajo, por si acaso alguien tiene sus bocinas en volumen alto. Nada más pedirles, recuerden que a veces hablo un poco fuerte, entonces para no lastimarles ahí sus oídos. Bien, iniciamos entonces esta segunda sesión. El día de hoy apoyándonos en otra plataforma. Primero Dios, poco a poco iremos utilizando diversas aplicaciones, de manera que lleguemos a trabajar, ¿verdad? Con videoconferencias, pero esperando pues a aquellos compañeros que todavía no tienen esos recursos. Agradezco ese aporte que me brindaron en el formulario que llenaron el día jueves, ya que desde ahí pude darme cuenta, ¿verdad?, de aquellas personas en torno a los recursos tecnológicos, en torno a sus horarios, ya que en algún momento pues se planteaba, ¿verdad?, la cuestionante de poder recibir la sesión durante la mañana, pero les comparto a algunos compañeros, a pesar de la cuarentena, pues todavía siguen trabajando, entonces nos es imposible. Pero comentárselo, ¿verdad?, para que no nos quedemos con esa inquietud. Muy bien, iniciamos entonces esta sesión. Vamos a trabajar nuestro tercer módulo que está en el programa, el cual se llama Conozcamos el mensaje central de Jesús de Nazaret y con aquellos subtítulos de Jesús y el reino de Dios y en específico la introducción al género literario de parábolas. Les comparto la agenda que se ha planificado para ustedes el día de hoy. Un primer video de bienvenida, que es el que estamos viendo en este momento. Posteriormente hay un video y presentación que es en torno al tema, ¿verdad?, que tenemos de Jesús y el reino de Dios. Introducción al género literario de la parábola. Después tenemos una aclaración de dudas por medio del correo de Gmail. Este lo vamos a estar haciendo entre 7:30 aproximadamente a 8:30. Mientras algunos pues están viendo los videos, pues pueden estarme escribiendo sus dudas y aprovecharemos pues para contestarlas. Durante este tiempo yo les había comentado que había tenido problema con el correo de la universidad, el institucional. Hasta el día de ayer pude habilitarlo y me he dado cuenta que algunos pues me habían escrito por ahí. Mil disculpas si no había podido darles respuesta. Sin embargo, ya se los había compartido en clase que me era difícil accesar a él. Hoy he tratado entonces de ir leyendo y pues si esas dudas aún siguen presentes, pues procuraré responder. Por otra parte, tenemos el compartir de indicaciones para la elaboración de su organizador gráfico, en el cual pues vamos a estarnos apoyando en la aplicación de GoConquer, una aplicación muy amigable. Ya ustedes espero que hayan tenido la oportunidad de ver el tutorial. Algunos me han comentado de que ya han iniciado, me han mandado hasta captura de pantalla. Sin embargo, quiero especificar, ¿verdad?, que el trabajo no es que se envíe el día de hoy, ¿sí? La fecha que está en su programa, esa fecha no ha variado. Entonces, tengamos, ¿verdad?, un poquito de tranquilidad en ese sentido. Y para aquellos que me preguntaban, ¿verdad?, de que si era un resumen, que si eran 10 ideas aparte, principales, 10 ideas secundarias de cada subtema, quiero aprovechar de una vez a compartir de que es un resumen que está conformado por ideas principales e ideas secundarias, ¿sí?, de cada subtema. Eso es lo que nosotros tenemos. Y de esto nosotros pues tendremos que sacar aquellas síntesis, aquellas ideas, ¿verdad?, que queremos pues reflejar en nuestro organizador gráfico. Y por último, entonces el último ítem que vamos a tratar es una explicación del material que se brinda de complemento, que es en torno a las normas APAS, ya que hay compañeros que han compartido pues poquito su preocupación porque no han terminado de comprender en algunas de las formas de citar, y entonces el día de hoy pues se les comparte este apoyo. Muy bien, jóvenes, vamos entonces a dejar nuestra agenda. Procedemos a hacer una activación de presaberes, recordar algunas ideas centrales que habíamos ido hablando en el transcurso del curso. Una de ellas muy básica, que es en torno al nacimiento de Jesús y en específico al lugar. ¿Dónde nació Jesús? ¿Nace en Belén o nace en Nazaret? Habíamos hablado de las dos versiones. El día de hoy nada más hago recordar un poquito la versión religiosa, la cual nos dice que es en Belén. Una versión que está basada en relatos teológicos que quieren resaltar, subrayar el mesianismo de Jesús,
y, por obvio, la relación que podría haber tenido con el rey David. Entonces, esto es nada más, ¿verdad? Un apoyo teológico, sin embargo, es algo que nosotros ya hemos ido confrontando con la parte histórica científica y sabemos que los fundamentos que nos da la ciencia nos dice que Jesús nace en Nazaret. Muy bien, no me detengo más en esto porque esto es nada más un recordatorio. Paso a un tema que trabaja mucho Pagola en este capítulo, desarrollando la idea de cómo Jesús había ido creando en sí una conciencia de lo que significaba ser judío en la época. El audio 1 y 2 que en algún momento escuchábamos de un tal Jesús y que pues yo les he invitado y les invito nuevamente a que puedan seguir escuchando los audios. La verdad que es un aporte muy bueno que nos da, sobre todo si en algún momento nos da pereza el acercarnos a la Biblia, pero queremos tener el conocimiento, pues podemos, ¿verdad?, escucharlo. En este tiempo que de aquellos, ¿verdad?, que están en casa, que están más descansando, pues puede ser que estén haciendo otras actividades y puedan escuchar pues estos audios. En ello, recordábamos entonces en estos dos audios que este Jesús es una persona muy analítica, una persona que se detiene a ver su contexto y dentro de ello entonces está viendo la injusticia que está viviendo el pueblo. Por una parte, recordábamos la influencia del Imperio Romano, como este estaba, ¿verdad?, pidiendo pues, el pago de impuestos que en la última sesión presencial los compartíamos, y a la vez, pues, todas aquellas familias terratenientes, herodianos, sacerdotales, que están en Israel, pues, y que también quieren ganar. Entonces, esto a manera del capítulo número 2 que hablábamos en la sesión pasada. Posteriormente había pasado a compartir de este capítulo una inquietud que se presenta en la Biblia y que para muchos pues todavía sigue siendo una pregunta muy importante. ¿Tuvo o no tuvo hermanos Jesús? El Evangelio de Mateo dice textualmente, José no conoció a ella, no se unió a ella antes de que diera a luz un hijo. Capítulo 1, versículo 25. Se afirma ante todo que Jesús, pues, nace, ¿sí?, sin que precedieran relaciones sexuales entre José y María, pero ni afirma ni niega que éstas se dieran después. Filológicamente ambas posibilidades son plenamente aceptables, hermanos biológicos como la madre lo es biológicamente. Y entonces en torno a ello, ¿verdad?, en torno a esta hipótesis, si tuvo o no tuvo hermanos, hay tres explicaciones. Una explicación acepta de que Jesús, ¿sí?, tiene hermanos biológicos, otra considera que la palabra hermano hay que entenderla en sentido amplio, de modo que puede designar a un primo o otro pariente, y la tercera explicación considera que los hermanos y hermanas de Jesús son hijos de un matrimonio anterior de José. Esta tercera opinión fue defendida en la iglesia primitiva por Epifanio y se encuentra en el protoevangelio de Santiago. Recordemos que el tema de los protoevangelios los hemos mencionado sobre todo cuando hablábamos el tema de los géneros literarios, cuando fuimos a ver un poquito el Museo del Texto Sagrado, que son libros apócrifos que se escribieron en la cristiandad, que no están en el canon bíblico, pero que nos aporta, ¿verdad?, mucho fundamento para a veces hasta comprender los evangelios tanto sinópticos como el de San Juan. Entonces, son explicaciones a una hipótesis, ¿verdad? Ya nosotros pues veremos si queremos profundizar más en este tema y quedarnos pues en una de estas explicaciones. Posterior a ello, con el capítulo 3 cerraba mi última sesión presencial, en la cual pues veíamos a un Jesús que está dentro de ese dilema, mira una realidad, no está muy seguro de cómo actuar y escucha pues de un tal Juan, aquel que es primo, aquel que tiene ciertas características de un profeta y que se encuentra en el río Jordán. Entonces, nosotros vemos en primer lugar a este Jesús que no sabía lo que le iba a pasar mañana. Una persona como cada una de nosotros que muchas veces, dudamos de cuáles son nuestros talentos, dudamos de cuáles son nuestras fortalezas, ¿sí? Él se está planteando en este momento la pregunta, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su vocación? Y entonces busca apoyo en Juan.
Cuando se da este encuentro, nosotros recordábamos en esa sesión de que encontrábamos dos mensajes muy fuertes, reflejado en cada uno de ellos. La ira de Dios está cerca, va a ser el mensaje central que Juan nos va a brindar, Mateo 3 nos lo deja claro, y el ejemplo más claro que dábamos era el hacha. Juan propone que el pecado se tiene que cortar desde la raíz. Jesús, en cambio, se separa un poco de esa prédica de Juan, se independiza totalmente y predica algo distinto, algo nuevo, algo que en el tiempo de sus contemporáneos van a decir es que él habla con esa autoridad. Y eso es el reino de Dios. Y en una frase muy propia es el reino de Dios está a punto de llegar. Y este reino pues se va conformando poco a poco, va creciendo poco a poco en el ser humano y el ejemplo, la práctica más clara va a ser la misericordia. Entonces nosotros veíamos, ¿verdad?, de que ese reino de Dios, que lo habla el capítulo 4 de Pagola, viene y nos deja claro que Él sale, ¿sí?, de su ciudad enseñando una teología nueva, una teología que no está contradiciendo la religión judía, sin embargo está tratando de darle una nueva forma de vida. Y un último texto bíblico, ¿verdad?, que nos ayuda a ir comprendiendo este tema es: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Juan 6. Con ello, entonces, nada más vemos, ¿sí?, que hay una invitación muy fuerte. El reino de Dios, ¿sí?, es semejante a nuestra vida terrenal. Entonces nosotros es desde ahorita que comenzamos a construirlo. Por ello, amar a nuestro prójimo como a sí mismo va a ser una de las reglas doradas de Jesús. Bien, no hablo más de este tema porque es un tema que fue tomado para el trabajo grupal, para exposiciones, que más adelante vamos a hablar de ello, pero por el momento lo vamos a dejar por acá. Entonces, jóvenes, esta es una introducción. Les invito por favor que puedan accesar al siguiente video, el cual ya nos habla específicamente del contenido del tema de hoy. Muchas gracias y recuérdense que en este momento que ustedes están escuchando este video, yo estoy atento a sus correos en Gmail para que puedan consultar sus dudas.